Buenos días, hermanos. Hoy 15 de octubre la Iglesia celebra a la gran santa española del siglo XVI y fundadora y reformadora Santa Teresa de Jesús, virgen y doctora de la Iglesia. Santa Teresa es sin duda una de las mujeres más grandes y admirables de la historia y única a la que el pueblo cristiano desde siglos ha dado el título de doctora de la Iglesia. Después ya vendrán otras doctoras de la Iglesia, como Santa Catalina de Siena, Santa Teresita de Lisieux y otras tantas. Los padres de Teresa eran Alonso Sánchez de Cepeda y Beatriz Dávila y Ahumada. Teresa nació en la ciudad castellana de Ávila el 28 de marzo de 1515. Ya a los 7 años tenía gran predilección por la lectura de la vida de los santos, una gran inclinación de piedad hacia Dios, las cosas de Dios y la vida de santidad. Con su hermano Rodrigo, ambos impresionados por el pensamiento y el deseo de Dios y de la eternidad, admiraban las victorias de los santos al conquistar la gloria eterna y repetían incansablemente: gozarán de Dios para siempre, para siempre, para siempre. Teresa y su hermano resolvieron partir de casa a escondidas para ir al país de moros, rogando a Dios que les permitiese morir mártires, dando así la vida por Jesucristo. Y con tan grande deseo partieron. Pero en saliendo de la ciudad, junto al río que recorre la ciudad a la salida, el Adaja, se toparon con uno de sus tíos, quien los devolvió, llevado de los brazos, a su afligida madre. La madre de Teresa murió cuando ésta tenía solamente 14 años, ya era una muchachita, pero siempre en esa edad es tan importante la figura de la madre, como referente y como ayuda en el caminar de la adolescencia. En cuanto empecé a caer en la cuenta de la pérdida que había sufrido, comencé a entristecerme sobremanera. Entonces me dirigí a una imagen de Nuestra Señora y le rogué con muchas lágrimas que me tomase por hija suya. Por aquella época Teresa y Rodrigo empezaron a leer novelas de caballería, tan usual en aquella época como también le sucedió a San Ignacio de Loyola o anteriormente a San Francisco de Asís. La santa confiesa en su libro de la vida, su autobiografía: esos libros no dejaron de enfriar mis deseos buenos y santos y me hicieron caer insensiblemente en otras faltas, porque aun cuando estaba latente el deseo de Dios, me atraía estos búsquedas de grandeza y de placeres del mundo, confesaba ella. Teresa no dejó de preocupar a su padre en esta trayectoria de su vida de la adolescencia hacia la juventud, quien la envió a los 15 años a educarse en el convento de las Agustinas de Ávila, en que solían estudiar las muchachas de su clase. No dejaba de ser una muchacha noble, de familia noble. 1 año y medio más tarde Teresa cayó enferma y su padre la llevó a casa. La joven empezó a reflexionar seriamente sobre lo que sería su vida y su futuro y por tanto se planteó la vida religiosa, que le atraía y le repugnaba a la vez. La obra que le permitió llegar a una decisión firme fue la colección de cartas de San Jerónimo, cuyo fervoroso realismo encontró eco en el alma de Teresa. La joven dijo a su padre que quería ser religiosa, hacerse religiosa, pero éste le respondió que tendría que esperar a que él muriese para ingresar en el convento. La santa, temiendo flaquear en su propósito, salió a ocultas de su casa e ingresar como religiosa en el convento de las Carmelitas de la Encarnación en Ávila. Dice ella: recuerdo que al abandonar mi casa pensaba en la tortura de la agonía y de la muerte. Y no podía ser peor que la que experimentaba en aquel momento. Era un poco situación depresiva y de angustia que ella vivía. El amor de Dios no era suficiente para ahogar en mí el amor que profesaba a mi padre y a mis amigos. La santa determinó, por tanto, quedarse en el convento de la Encarnación. Tenía entonces 20 años. Su padre, al verla tan resuelta, ya no insistió más de oponerse a su vocación. 1 año más tarde, Teresa hizo la profesión. Poco después se agravó el mal que había comenzado en ella a molestarla en tiempos antes de profesar. Y su padre
decidió sacarla del convento. Los médicos la sometieron a un tratamiento peor que la enfermedad. Teresa consiguió soportar toda aquella tribulación gracias a que su tío Pedro, que era muy piadoso, le había regalado un libro del padre Francisco de Osuna, titulado El tercer alfabeto espiritual, y comenzó a practicar la llamada oración mental. Finalmente, al cabo de 3 años, Teresa recobró la salud. Su prudencia y caridad, a las que añadía un gran encanto personal, no olvidemos que era una mujer de una gran personalidad femenina, pero sobre todo de decisión religiosa. Esta personalidad le ganaron la estima de todos. Por otra parte, una especie de instinto innato de agradecimiento llevaba a la joven religiosa a responder a todas las amabilidades. Teresa pasaba gran parte del tiempo en el recibidor del convento, charlando con todas las visitas que ella recibía. Eso la llevó a descuidar la oración mental en la que había empezado a introducirse, y por tanto el contacto, la intimidad con Jesucristo. Una vez que Teresa se retiró de las conversaciones del recibidor y de otras ocasiones de disipación y de faltas, Dios empezó a favorecerla y regalarle nuevas gracias en la oración, sobre todo de unión con Él. En una ocasión oyó Jesús decirle en el interior de su alma estas palabras: no quiero que converses con los hombres, sino con los ángeles. Todo esto la fue trabajando por dentro, hasta el punto de que ella empezó a romper con estas distracciones y conversaciones del mundo para dedicarse a la sola conversación con el Señor. La oración de unión ocupó largo periodo de su vida, con gozo y amor, que le son característicos. Y Dios empezó a visitarla con visiones y comunicaciones interiores. Aunque estaba persuadida de que sus visiones procedían de Dios, su perplejidad la llevó a consultar el asunto con varias personas de fama santa. Y así Teresa hizo una confesión general con un jesuita llamado Francisco de Borja, San Francisco de Borja, a quien expuso su manera de orar y los favores que recibía, ella creyendo siempre que eran de Dios. El jesuita le aseguró que se trataba de gracias de Dios, pero la exhortó a no descuidar el verdadero fundamento de su vida interior. En 1557, otro hombre lleno de fama de santidad, San Pedro de Alcántara, fue consultado por ella. Este le declaró que le parecía evidente que era el Espíritu de Dios quien guiaba a Teresa, pero predijo que las persecuciones y sufrimientos no la dejarían nunca y seguirían apareciendo en su vida. Las pruebas que Dios le enviaba purificaron poco a poco su alma. Siempre no olvidemos que las pruebas, los sufrimientos y las tribulaciones son momentos que Dios nos envía para purificar y llamarnos a conversión a nuestra alma. Y estos favores, con estas pruebas, siempre las hacían vivir en la humildad. Las experiencias místicas de la santa llegaron a las alturas de los esponsales místicos, el matrimonio espiritual. Y un hecho fundamental que transformó su vivir, la transverberación. El relato que la santa nos cuenta, que nos dejó en su autobiografía, en su libro de la vida, sobre sus visiones y experiencias espirituales, tiene el tono de verdad, no son invenciones. Las obras de la santa doctora y mística Teresa de Jesús ponen al descubierto los rincones más escondidos de su alma humana y de su amor a Dios. La santa explica con gran claridad casi estas increíbles experiencias de un modo accesible a la mente y a la experiencia humana. En sus obras se demuestra cómo Teresa, como verdadera doctora de la vida espiritual, expresa sus experiencias místicas. Por esta época las carmelitas, como la mayoría de las religiosas, habían decaído mucho en el amor primero, a principios del siglo XVI. Era una tónica en la vida religiosa. Teresa, que llevaba ya 25 años en el convento, resolvió poner en práctica la idea y
vivir lo que experimentaba, y así sintió de Dios la fundación de un convento reformado y que ayudara a sus hermanas de religión también a reformarse, y por tanto inició una reforma en el Carmelo que desembocará en las llamadas carmelitas y los carmelitas descalzos. A pesar de las numerosas críticas y otras dificultades, pronto llegó a Roma un breve que autorizaba, es una carta especial del Papa, a la fundación de un nuevo convento. San Pedro de Alcántara, don Francisco de Salcedo y el doctor Daza consiguieron ganar al obispo para esta causa, y la nueva casa se inauguró bajo sus auspicios el día de San Bartolomé del año 1562. Durante la misa que se celebró en la capilla con tal ocasión, tomaron el velo la sobrina de la santa y otras 3 novicias. Teresa de Jesús estableció la más estricta clausura y el silencio casi perpetuo. Era toda una vida nueva, distinta a la que había vivido ella anteriormente y las otras monjas. El convento carecía de rentas y reinaba en él la mayor pobreza. Las religiosas vestían toscos hábitos, usaban sandalias en vez de zapatos, por eso se las llamó descalzas, y estaban obligadas a la perpetua abstinencia de carne. Santa Teresa no admitió al principio más que a 13 religiosas. En agosto de 1567 se trasladó a Medina del Campo, donde fundó el segundo convento, monasterio carmelita descalzo reformado. A pesar de las múltiples dificultades que surgieron, la santa había entroncado en Medina del Campo, había encontrado a 2 frailes carmelitas que estaban dispuestos a abrazar la reforma y que buscaban también reforma personal y en su propia orden masculina. Uno era Antonio de Jesús de Heredia, el superior del convento de dicha ciudad, y otro, un tal Juan de Yepes, más conocido posteriormente con el nombre de San Juan de la Cruz. Me hace gracia y me sonrío porque como Dios hace que las personas que se dejan llevar por su espíritu finalmente son los grandes, digamos, iniciadores de reforma en toda la iglesia. Aparecen como pobres y humildes siervos de Dios y finalmente Dios digamos así, se vale de ellos para reformar y transformar su iglesia. Siempre ha sido así. Aprovechando la primera oportunidad que se le ofreció, Santa Teresa fundó un convento de frailes en el pueblecito de Duruelo en 1568 y después le siguieron en 1569 el de Pastrana. En ambos reinaba la mayor pobreza y austeridad. La santa dejó el resto de las fundaciones de los conventos de frailes a manos del padre Juan de la Cruz. Indudablemente Santa Teresa es una mujer excepcional y llena de dotes y dones de Dios. Su bondad natural, su ternura de corazón, su imaginación chispeante, su fuerza de personalidad, siempre equilibrada con una madurez de juicio y llena del Espíritu de Dios, de intuición psicológica y de la gracia divina, fueron los medios a través de los cuales Dios se valió para iniciar este camino nuevo de vida religiosa y de renovación en toda la Iglesia universal. Ya en 1580, cuando se llevó a cabo la separación de las 2 ramas del Carmelo, Santa Teresa tenía 65 años y su salud estaba muy debilitada. En los 2 últimos años de su vida fundó otros 2 conventos, monasterios, con los cuales hacía un total de 17. Las fundaciones de la santa no eran simplemente un refugio para almas contemplativas, sino también una especie de reparación de los destrozos llevados a cabo por los monasterios, por el protestantismo y por su influencia en la vida católica, especialmente en Inglaterra y en Alemania, que fue un desastre. En la fundación del convento de Burgos, que fue la última, las dificultades no faltaron. En julio de 1582, cuando el convento ya estaba en marcha, la santa tenía la intención de retornar a Ávila, pero se vio obligada a cambiar de planes. Es siempre el Espíritu Santo el que va marcando las pautas y los pasos de nuestro caminar, y tuvo que parar en Alba de Tormes. Se hallaba ya tan débil que se desmayó en el camino.
y el padre Antonio de Heredia le dio los últimos sacramentos. Al recibir la comunión, exclamó: «Oh Señor, por fin ha llegado la hora de vernos cara a cara». Finalmente, transportada en su espíritu y pareciendo como que ya veía a Jesús, fue llevada al encuentro con el Señor y murió en los brazos de la beata Ana de Jesús. Eran las 9 de la noche del 4 de octubre de 1582, habiendo dicho antes de morir: «Por fin muero, hija de la Iglesia», porque había sufrido tanto también por parte de la Iglesia Madre. Precisamente al día siguiente entró en vigor, el día 5 de octubre, la reforma gregoriana del calendario y se suprimieron 10 días, de suerte que la fiesta de la Santa fue fijada no para el 5 de octubre, sino para que con el cambio de fechas fuese el 15 de octubre. Teresa fue sepultada en Alba de Dormes, donde reposan todavía sus reliquias, aunque muchos elementos de su cuerpo santo fueron después diseminados por todo el mundo. Fue canonizada en 1622 y el 27 de septiembre de 1970 el Santo Padre San Pablo VI la reconoció con el título de doctora de la Iglesia. Encomendemos nuestro día y nuestra vida y el proyecto de Dios que tiene de santidad sobre cada uno de nosotros a esta gran santa y amiga nuestra, Teresa de Jesús. Ruega por nosotros. Feliz día, hermanos.